de números de oxidación. La idea ahora en la saga es que hagamos un mini resumen, por ahí con algunos tips o algunos datos importantes de formulación y de reacciones químicas, pero vamos a hacer principalmente énfasis en ácidos, bases y sales, que es lo que generalmente suele costar un poquito más o es lo que suele dar más. Y vamos a hacer un repasito general de anhidridos y óxidos, también de hidruros, pero vamos a trabajar principalmente en la formación de sales. ¿Sí? Acuérdense, si por ahí no alcanzaron a verlo en su momento o se sumaron después al pre y por ahí les quedó algo como medio volando, aprovechen este momento como para ordenarse un poquito más y también para preguntar siempre cualquier duda que aparezca mientras voy explicando o resumiendo los temas, no tengan vergüenza en preguntar y pregunten todo, ¿sí? No se queden con dudas de acá. Y también la idea un poco de la saga es que les sirva, ya como estamos llegando a fin de año, que cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar festejando Navidad, les sirva para poder ordenarse también un poco, ¿sí? Que eso es a lo que tienen que apuntar a partir de acá en adelante hasta que rindan, tratar de ordenar lo más que puedan en la cabeza los distintos contenidos para poder acceder más rápido cuando los necesiten, ¿sí? Así que arrancamos. Acá les voy a mostrar primero un grafiquito que tienen en el cuadernillo de la unidad 3, no me acuerdo bien la página, pero está al principio, en las primeras 10 páginas seguro está, y es un cuadrito que sirve muchísimo, muchísimo para poder ordenarse en base a qué tipos de reacciones podemos tener o qué tipos de compuestos podemos armar, podemos formar, podemos obtener cuando hacemos distintas combinaciones. Nosotros en la unidad 3 aprendimos a justamente combinar elementos distintos para formar compuestos. Y también combinamos compuestos para formar otros compuestos. Ahí hay que recordar un poquito lo que habíamos visto en la unidad 1, donde vimos la diferencia entre elemento y compuesto, ¿sí? Acuérdense que elemento puede ser un átomo o dos átomos, pero que están formados por el mismo tipo de átomo. Por ejemplo, el yodo es un elemento, pero la molécula de yodo es diatómica, ¿sí? Son re poquitos, por ejemplo, los elementos que son diatómicos. Son solamente 7 esos elementos, que son los que siempre se suelen olvidar, que ahora enseguida los vamos a repasar para que los tengan siempre presentes, ¿sí? Pero cuando hablamos de elementos, siempre estamos hablando de moléculas que están formadas por un solo tipo de átomo. Cuando hablamos de compuestos, estamos hablando de moléculas que tienen más de un tipo de átomo. Pueden tener dos átomos distintos, tres, cuatro, cinco. Ahora que estamos viendo orgánica, habrán visto que hay moléculas con 7 átomos distintos y siguen siendo compuestos. Esa diferencia bien grande siempre, elemento y compuesto. Entonces, si miramos el grafiquito, van a ver que podemos armarnos como un camino a partir del hidrógeno y a partir del oxígeno. A grandes rasgos, en la tabla periódica, todos los elementos que tenemos se pueden dividir en dos grandes grupos: metales y no metales. No metales son todos aquellos elementos que están en la tabla periódica a la derecha y hacia arriba principalmente. Y los metales son básicamente el resto. La inmensa mayoría de elementos de la tabla periódica son todos metales. Por suerte, para nosotros casi siempre trabajamos con los mismos. Si bien en la unidad 3 vimos la formación de compuestos a partir de todos, casi todos los elementos de la tabla, a medida que fuimos avanzando en las unidades se habrán dado cuenta probablemente que no trabajamos con todos los elementos que existen, sino siempre repitiendo los mismos. Entonces, con este grafiquito, ustedes se pueden ir orientando porque les sirve como una especie de algoritmo. Por ejemplo, si tengo esto y lo junto con esto, obtengo lo otro, ¿sí? Y también como un camino. Fíjense, por ejemplo, desde el oxígeno. Si nosotros al oxígeno, que es el elemento oxígeno, lo combinamos con un metal, obtenemos óxidos metálicos. O a secas, óxidos. Generalmente cuando uno va caminando por la calle y dice óxidos, hace referencia a los metales que se han combinado con el oxígeno. En cambio, si al oxígeno lo combino con un no metal, el que se les ocurre, el primero que se les venga a la cabeza, azufre, nitrógeno, fósforo, cloro, cualquier no metal, que son todos los que están en la tabla a la derecha y de arriba, obtenemos óxidos no metálicos o anhídridos, que es el nombre que más hemos usado cuando los trabajamos.
Y fíjense después de nuevo, si a ese óxido metálico que formé con el metal y con el oxígeno lo hago reaccionar con agua, obtengo un hidróxido, que son las bases. Hidróxido de sodio, de potasio, de calcio, que son las bases con las que hemos trabajado principalmente en la unidad número 4. Y lo mismo pasa, por ejemplo, acá. Fíjense que si yo a un anhídrido u óxido no metálico, que lo formamos a partir del oxígeno con un no metal, lo hago reaccionar con agua, obtengo un oxoácido. ¿Sí? Y lo mismo pasa del otro lado. Fíjense, si al hidrógeno, elemento hidrógeno, lo combino con un metal, me da un hidruro metálico. Y acá se acabó el camino, no hay nada más. Por eso no les damos mucha bola a los hidruros metálicos porque no sirven para nada, no se usan mucho. En cambio, si a un hidrógeno lo hago reaccionar con un no metal, obtengo un hidruro no metálico. Y si a algunos de ellos los meto en agua, fíjense la palabra, los meto en agua, no los hago reaccionar, los disuelvo, así como agarramos una cucharada de azúcar y la metemos en agua y se disuelve, obtenemos los ácidos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en el caminito llegamos a los hidróxidos a partir de los óxidos metálicos, a los oxoácidos a partir de los óxidos no metálicos, a los hidrácidos a partir de los hidruros disueltos en agua, y luego cuando mezclamos, por ejemplo, un hidróxido con un hidrácido, tenemos una sal. Y si mezclamos un hidróxido con un oxoácido, también tenemos una sal. Entonces, en ese caminito, en ese algoritmo que van juntando y van viendo el resultado, pueden ir viendo las distintas combinaciones que podemos hacer, que son con las que vamos a trabajar hoy. Principalmente hoy le vamos a dar más pelota a toda esta partecita, que es la que más suele costar y la que más usamos, que es justamente la obtención o formulación de sales. ¿Sí? Ahora, si tienen a mano, véanlo, si no, también pueden recordar lo que fuimos viendo. Emma, ese gráfico lo tenemos en el cuadernillo de la unidad 3, en las primeras hojitas, ahí está grandecito. No me acuerdo en este momento la hoja exacta, pero está al principio, ahí. Hoja 10 por ahí aparece, el cuadrito. Cuando nosotros trabajamos con los distintos elementos, que ahí, como les digo, si pueden tener a mano la tablita de números de oxidación, está buenísimo, van a ver que los números de oxidación son los números que nosotros les asignamos a todos los elementos de la tabla para cuando se van a combinar con otro elemento. Y van a ver que de esos números tenemos algunos que solamente tienen números positivos, otros que solamente tienen negativos, otros que tienen negativos y positivos, y algunos incluso tienen varios valores de números de oxidación, ¿sí? Que si no tienen a mano la tablita de números de oxidación, en la tabla periódica también figura, siempre abajo del símbolo del elemento aparecen los números de oxidación. Esos números de oxidación hay que aprendérselos de memoria. Y sé que cuesta un montón, pero se puede, ¿sí? ¿Qué les recomiendo que hagan, si no lo han hecho hasta ahora? Que los agrupen, que se los estudien, no cada uno por separado, sino que pongan la tabla y digan, che, todos estos elementos tienen número de oxidación más 1, todos estos elementos más 2, todos estos más 3. Por ejemplo, aquellos que repiten o que tienen más de 1, más 1 más 3, hay varios que tienen más 1 más 3, todos juntitos se los estudian, ¿sí? Otra forma también en la que lo pueden estudiar o se pueden organizar con los números de oxidación es con la tabla periódica. ¿Por qué? Para recordar un poquito lo que vimos en la unidad 2. Los números de oxidación no están asignados aleatoriamente que un día se levantó Mendeleev y dijo, bueno, el oro tiene más 1 más 3. No, tiene una relación con la configuración electrónica. Los números de oxidación coinciden con el grupo que ocupa ese elemento en la tabla periódica. El número de oxidación más alto positivo coincide numéricamente con el grupo. Entonces van a ver que todos los elementos del grupo 1, por ejemplo litio, sodio, potasio, tienen número de oxidación más 1. Van a ver que todos los elementos del grupo 2 tienen número de oxidación más 2. Y recién, cuando pegamos el saltito en la tabla periódica, nos vamos al grupo 13, que es donde empiezan a aparecer los metaloides y los algunos no metales, van a ver que ahí todos tienen número de oxidación 3, en el grupo 14 todos tienen 4, y así hasta llegar al número 17,
que en el grupo 17 todos tienen número de oxidación más alto, el 7. O sea que hay una relación. Y esos números de oxidación, su valor, si es negativo o positivo, indica algo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a formular o hacer reacciones? Número de oxidación siempre presente. Si no se lo han podido aprender hasta ahora de memoria, sigan trabajando con la tabla al lado. Porque si no, van a perder un montón de tiempo y se van a frustrar, se van a enojar, se van a llenar de ansiedad. Y no, si no se los acuerdan todavía, pónganselo al lado, repitan, repitan, y eventualmente se les va a quedar. ¿Sí? Pero no traten de una, leerlos en 15 minutos y a las 2 horas tratar de acordárselo de memoria. No, ténganlo siempre al lado, total, no pasa nada. Por costumbre nos terminamos acordándolos. O se pueden armar canciones también para aprendérselos. Uno de los chicos la otra vez del grupo 3, 4, si no me acuerdo, había dicho que se habían armado una canción. Ahí compártanla por WhatsApp si quieren para acordársela. Yo lo hice también en secundario, con una cumbia, ¿sí? Para acordar los números de oxidación y antes que me digan, no la voy a cantar. ¿Sí? Pero hagan alguna forma para poder aprenderse esos números. ¿Sí? Y como les decía, tiene una relación. ¿Qué relación tiene el comportamiento de un elemento con el número de oxidación? Vamos a ver. Por ejemplo, si un elemento tiene un número de oxidación positivo, como por ejemplo el sodio, acá tenemos el símbolo químico, tiene número de oxidación +1, y les voy a poner otro ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, que tiene número de oxidación -2, ¿sí? Fíjense ahí también que el oxígeno lo anoté como un átomo solito, no anoté la molécula. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estado elemental, que esto lo habíamos trabajado en la unidad 2, por ahí si quieren después revisarlo, revísenlo, están formando elementos, moléculas, entonces no tienen un número de oxidación activo, digamos, porque no necesitan nada, no necesitan compartir electrones, perderlos, ganarlos, no, están bien al estado elemental. Por eso ahí anoté el oxígeno solo, porque cuando el oxígeno está solito, ahí puede tener número de oxidación -2. Cuando está formando la molécula de oxígeno, los dos oxígenos juntitos, no tiene número de oxidación, es decir, su valor es 0 en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea positivo o negativo? Cuando un número de oxidación es positivo, significa que ese elemento está o tiene una tendencia, en ese momento, más grande a dar electrones. Por eso, si ustedes revisan la tabla periódica, van a ver que todos los metales, absolutamente todos los metales de la tabla periódica, solamente tienen números positivos, porque los metales siempre van a dar electrones, siempre. Van a dar, van a prestar, van a ceder electrones permanentemente. En cambio, los no metales, que son todos los que están en la tabla a la derecha y a la izquierda, van a ver que tienen números de oxidación negativos. Eso significa que ellos van a tender siempre a ganar o a recibir electrones. Y a veces tienen números de oxidación positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay momentos donde puede ser que un no metal se vaya a enfrentar con otro elemento y éste le gane. Entonces, este no metal va a darle electrones, ¿sí? Se va a comportar de esa manera. Por eso, los no metales son los únicos elementos de la tabla que tienen números de oxidación negativos o positivos. Los únicos. Y por suerte son la minoría, porque la mayoría de los elementos de la tabla son siempre metales. Entonces, acá por ejemplo, que el sodio tenga número de oxidación +1 significa que tiene una tendencia a perder electrones. Siempre va a tratar de darlos. En cambio, los que tienen número de oxidación negativo siempre van a tratar de ganar electrones. Esto lo podemos relacionar con lo que habíamos visto en la unidad 2 cuando trabajamos con los tipos de enlaces. Enlace iónico, enlace covalente. ¿Sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta, que suele ser el problema más grande, de si dos elementos se pueden combinar o no se pueden combinar? O el típico problema que pasaba en los ejercicios, por ejemplo, estequiometría, donde me decían, reacciona tal elemento contra el otro, y siempre nos quedaba la duda de, ¿y cómo me doy cuenta qué producto se forma? Bueno, hay que darle bola al número de oxidación. ¿Por qué? Porque siempre que yo vaya a combinar dos elementos, o más adelante vamos a ver enseguida dos aniones o dos cationes, uno de ellos siempre tiene que tener número positivo o carga positiva, y el otro tiene que tener número de oxidación negativo o carga negativa. Jamás podemos tener dos átomos con número positivo que se junten.
o dos átomos con número negativo que se junten. Eso jamás va a pasar, porque significaría que los dos están perdiendo electrones, pero nadie los recibe, o que los dos átomos que estoy juntando están ganando electrones, y pero ¿quién se los da? ¿Sí? Por eso siempre uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. ¿Sí? Para formular compuestos, nosotros tenemos que, primero, tomar en cuenta el número de oxidación, y segundo, tomar en cuenta, obviamente, qué elementos estoy tratando de combinar. Y siempre, estemos en un ejercicio o estemos practicando, el enunciado me va a decir qué es lo que estoy combinando. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos la combinación entre el potasio y el oxígeno. Podemos escribir la reacción, por ejemplo. Voy al elemento potasio, que es monoatómico, al igual que todos los metales y la mayoría de los elementos de la tabla periódica, y se está combinando con el oxígeno, por ejemplo. Ahí ya tengo esa primera parte. Y nos ponemos a pensar ahí, el potasio, ¿qué número de oxidación tiene? Y el único número de oxidación que tiene el potasio es +1. El oxígeno, el único número de oxidación que tiene, por lo menos hasta donde lo vemos nosotros, es -2. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, donde uno solo tiene un valor positivo y el otro solo tiene un valor negativo, no hay mucha duda, porque digo, joya, me cierra re bien, uno es positivo, el otro negativo, se pueden juntar. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso, ahora vemos bien la formulación, pero quiero que vayamos viendo los distintos casos. Tenemos, por ejemplo, el nitrógeno, que es diatómico, y el oxígeno. Entonces, ahí los juntamos. El nitrógeno se combina con el oxígeno. Ahí se complica un poco más, porque cuando me pongo a repasar, o miro en la tabla los números de oxidación del nitrógeno, van a ver que el nitrógeno tiene un montón de valores de número de oxidación. Es el que más valores tiene. Tiene desde +5 hasta -3, pasando por todos los valores. +5, +4, +3, +2, +1, 0 en el estado elemental. -1, -2, -3. Un montón tiene. Entonces la duda que se nos presenta es, che, ¿cuál de todos los números de oxidación del nitrógeno uso? ¿El positivo, el negativo? Bueno, me fijo en el otro, el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno, ¿tiene números positivos? No, solo tiene negativos, -2. Entonces, al nitrógeno no le queda otra que trabajar con un número positivo. Por eso les decía que siempre hay que pensar que un negativo se tiene que juntar con un positivo. Si no, no puedo formar absolutamente nada. ¿Qué le pasa al nitrógeno ahí, por ejemplo? ¿Por qué el nitrógeno tiene positivos y negativos? Y porque puede ser que se encuentre con el oxígeno, entonces, ¿qué hace el nitrógeno? Y ya que el oxígeno solo puede tener un número negativo, que es -2, el nitrógeno va a tener que actuar con un número positivo. No le queda otra. En cambio, si el nitrógeno se encuentra, por ejemplo, con el sodio, vamos a poner acá abajito ese ejemplo, si el nitrógeno se encuentra, por ejemplo, con el sodio, ahí, fíjense que pasa lo contrario. El nitrógeno, ahí puede trabajar con un número negativo. ¿Por qué? Y porque el sodio solamente trabaja con números positivos, negativo y positivo. Entonces siempre pregúntense eso cuando van a formular. ¿Está bien lo que formulé? ¿Está bien cómo los combiné? ¿Respeté que uno sea positivo y el otro negativo? Porque ahí sí se pueden juntar, ¿sí? Cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces, ya vimos ahí cómo razonar el tema de la combinación entre dos elementos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay elementos que pueden tener más de un valor de número de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno tiene un montón, o el oro, por ejemplo, que tiene 2 valores, el cloro, por ejemplo, que tiene 5 números de oxidación diferentes. Entonces, ¿cómo trabajamos en cada caso? Principalmente para saber cuál usar y relacionarlo obviamente también con el nombre que va a tener ese producto. Podemos hacer un grafiquito bastante sencillo. Los números de oxidación podemos dividirlos en metales y no metales, como para trabajar con dos grupos. Los metales, ¿sí? Se fijen, el metal que se fijen, con excepción del cromo y del manganeso, que siempre están aparte porque son casos muy particulares,
Todos los metales tienen como máximo dos números de oxidación, uno que es el más chico y otro que es el más grande. Por ejemplo, el mercurio tiene número de oxidación más 1 y más 2. El oro, por ejemplo, tiene número de oxidación más 1 y más 3. El plomo, por ejemplo, tiene número de oxidación más 2 y más 4. Esto se repite en todos los metales. Como máximo tienen dos números de oxidación, uno que es grande y otro que es el chico, o el más pequeño. Cuando tenemos este caso, ¿cómo nos damos cuenta de qué número van a usar o cómo se van a combinar? Y el nombre del compuesto que forman me va a dar ese dato. Hay una regla muy sencilla que es, cuando trabaja con el más pequeñito, usa la terminación oso. Entonces, el mercurio, por ejemplo, puede trabajar con un número de oxidación más 1 y formar el catión mercurioso. ¿Sí? Ahí, cationes y aniones era un concepto que habíamos aprendido a trabajar en la unidad 2, ¿sí? Que tenía que ver con la carga, que habíamos visto que cuando había carga negativa era un anión, cuando había carga positiva era un catión, ¿sí? Como para revisar ahí lo que habíamos visto en la unidad 2. Entonces, cuando el mercurio trabaja con más 1, tiene la terminación oso. Entonces, me forma el catión mercurioso. En cambio, cuando trabaja con el número de oxidación más grande, me forma el catión mercúrico. ¿Ven? Solamente cambiamos la terminación. Y ese dato es importante, porque lo podemos relacionar directamente con el número de oxidación que va a usar y me permite a mí obtener los productos correctos en una reacción. Lo mismo pasa con el oro, por ejemplo. El oro, cuando trabaja con el número de oxidación más pequeñito, se convierte en el catión auroso. ¿Ven? Y cuando trabaja con el número de oxidación más grande, se convierte en el catión áurico. Y lo mismo, por ejemplo, para el plomo. Con más 2, que es el pequeñito, termina en oso, entonces es el catión plumboso, y con 4, que termina en ico, porque es el número más grande, se convierte en catión plúmbico. Algunos de los elementos de la tabla, esto claro porque justo los dos ejemplos que usé lo cumplen, los nombres que les ponemos cuando forman compuestos vienen del nombre en latín, no del nombre en español o en inglés. Por eso, por ejemplo, el plomo es plúmbico o plumboso y el oro es áurico o auroso, porque viene el nombre en latín. Sí, son excepciones igual, no la mayoría, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para el más chiquito oso, para el más grande ico. Pero como son todos positivos, y dijimos que o está el más grande o está el más chico, o incluso casos como todos los elementos del grupo 1 o del grupo 2, litio, sodio, potasio, calcio, magnesio, berilio, bario, tienen uno solo, ahí incluso es más fácil porque no me tengo que poner a pensar cuál es cuál, ¿sí? Cuando hay un solo valor, por ejemplo, el caso que les di recién del potasio, que tiene un solo número, o el bario, por ejemplo, que también tiene un solo valor de oxidación, se usa directamente ico. Entonces, catión potásico, catión bárico, catión magnésico, catión sódico, porque hay una sola posibilidad. Esto es con los metales. Pero con los no metales es otra cuestión, porque van a ver que los no metales tienen no solamente muchos valores de oxidación, sino que también tienen distintos signos. Algunos están negativos y otros están positivos. Los no metales, cuando trabajan con el número de oxidación positivo, pueden tener un mínimo de 1 y un máximo de 4 valores, ¿sí? Exceptuando al nitrógeno, que es un caso aparte, el nitrógeno al igual que el cromo y el manganeso, ¿sí? Pero en todos los otros elementos que ustedes vean, siempre van a ver que hay un mínimo de un valor positivo o un máximo de 4. Por ejemplo, el cloro. El cloro, fíjense que en números de oxidación positivo tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Positivos, ojo, porque también tiene negativo, pero ya lo vamos a ver. Positivo. Cuando son 4 números de oxidación positivo, también seguimos usando el oso y el ico. Pero
como solamente tengo oso-ico, me están faltando nombres para los otros. Entonces se agregan prefijos. Por ejemplo, cuando el cloro está trabajando con el número más pequeñito, que es -1, me queda como hipocloroso. ¿Sí? O sea que hacemos hipo y oso. Y con el más grande de todos, en vez de hipo, usamos per. Entonces me queda per-ico. ¿Mm? Hiposo, perico. Y con los del medio, el más pequeño, en este caso +3, es oso, solamente. Y el 5, que es el segundo más grande, me queda en ico. Ven que son 4, y ahí los podemos diferenciar por el nombre. Hipo, prefijo hipo, terminación oso. Al segundo más pequeño solo le agregamos la terminación oso, y al segundo más grande solo le agregamos la terminación ico. Entonces, de esta manera, podemos trabajar con esos 4 números de oxidación. Podemos tener 4, como en el caso del cloro, el bromo o el yodo. Podemos tener 2 valores solamente, como por ejemplo con el fósforo. Acá el fósforo, por ejemplo, solo tiene 3 y 5, entonces no tengo necesidad de usar estos casos especiales. Directamente al más pequeñito, oso, y al más grande, ico. En este caso, fosforoso y fosfórico. ¿Sí? Siempre con los positivos. Pero también los no metales tienen números de oxidación negativos. El nitrógeno, el fósforo, el selenio, el flúor, cloro, bromo, yodo, por ahí por nombrar los más conocidos, el boro también, por ejemplo, el arsénico, tienen números de oxidación negativos. Cuando trabajamos con número de oxidación negativo, en el caso de todos estos que les nombré, la terminación que le ponemos es uro, directamente. Porque si ustedes revisan los números de oxidación, van a ver que, por ejemplo, el cloro, positivos, tiene un montón, 4, pero negativos tiene solo un valor, -1. El fósforo, por ejemplo, tiene 2 números de oxidación positivos, pero negativo tiene un solo valor, -3. El nitrógeno, -3. El azufre, por ejemplo, números positivos, tiene 2, 4, 6, pero negativo tiene uno solo. Entonces, cuando los no metales van a actuar con números de oxidación negativo, tienen un solo valor por número. Es más sencillo reconocerlo. Y siempre le ponemos la terminación uro. Por ejemplo, el cloro trabaja con -1, cloruro. El fósforo trabaja con -1, fosfuro. Perdón, con -3, fosfuro. El bromo con -1, bromuro. Siempre a los valores negativos le agregamos la terminación uro. ¿Sí? Eso como regla general para poder formar los compuestos. Entonces ahora volvemos a las reacciones que las habíamos dejado colgadas recién, pobre, cuando fuimos a ver los números de oxidación, y fíjense que si queremos formar ahora compuestos a partir de estas reacciones, lo que tenemos que hacer es simplemente pensar en los números de oxidación. Por ejemplo, el potasio, dijimos recién, tiene un solo valor, +1. El oxígeno tiene un solo valor, -2. Ahí me queda bien porque digo positivo o negativo, joya, los puedo juntar. Y el tema siempre es cómo lo junto. O sea, yo sé que el potasio se va a juntar con el oxígeno. Ahora, cuando yo lo junte, ¿cómo expreso en papel eso, la fórmula de ese compuesto? Y la respuesta es siempre la misma. A diferencia de orgánica, donde en química orgánica dibujamos y es como por ahí un poco más dinámica, ver las reacciones y todo, porque vamos dibujando enlaces y carbonos y cosas, en inorgánica trabajamos siempre con la fórmula molecular, que es la fórmula como súper condensada, donde yo escribo solamente el elemento, el subíndice, el elemento, subíndice, nada más. ¿Sí? Si quisiéramos, nos podríamos poner a dibujar enlaces, pero estaríamos trabajando con los enlaces de Lewis, y sabemos que eso no le gusta a nadie, así que no lo vamos a hacer, vamos a trabajar nada más con la fórmula química, la fórmula molecular. Siempre para formular compuestos, aclaro primero que no hace falta tener la reacción, ¿sí? Si ustedes quieren formular cualquier compuesto de química orgánica, con el nombre lo pueden formular sin ningún problema.
no hace falta que escriban la reacción completa y formulen el compuesto, ¿sí? Porque por ahí les lleva más tiempo, por ahí se traban, y lo pueden formular directamente solamente usando el nombre. Pero ya que estamos acá, miremos bien la reacción completa, anotamos el producto y balanceamos o ajustamos la reacción para que nos quede respetando siempre la ley de conservación de la masa, que es la ley de la Lavoisier. Entonces, vamos acá al primer caso. El potasio, dijimos, solo tiene un valor de número de oxidación, que es +1, el oxígeno -2. Para anotar las fórmulas químicas, o fórmulas moleculares, mejor dicho, hay una regla, o un orden, digamos, que deberíamos respetar, donde siempre hay que anotar de izquierda a derecha, es decir, en el sentido en el que leemos, desde el menos electronegativo al más electronegativo. Por eso van a ver que cuando miran ustedes las fórmulas químicas, siempre los metales están a la izquierda y los oxígenos, por ejemplo, siempre están a la derecha. En cualquier fórmula que ustedes vean, siempre van a ver que eso se respeta. O el hidrógeno, por ejemplo, en los ácidos, que vamos a ver enseguida, siempre van a ver que se escribe a la izquierda, ¿sí? Entonces, si respetamos esa regla, primero deberíamos escribir al potasio, porque es un metal. Y luego al lado, al oxígeno. Directamente anoto uno, anoto el otro. Y para poder formular, la regla que usamos, como les decía, es siempre la misma. Pienso en el potasio, número de oxidación, +1. Pienso en el oxígeno, número de oxidación, -2. Ese valor lo cruzo. Entonces, el -2 del oxígeno, voy a anotar acá arriba, el -2 me queda acá, 2. Y el 1, o +1 del potasio, lo pongo en el oxígeno. Y eso que acabamos de encontrar, esto que les acabo de escribir, es la fórmula química del compuesto que forman el potasio con el oxígeno. Eso es fórmula química. ¿Sí? No hace falta balancear, no hace falta hacer nada ahora, porque eso es la fórmula química. Obviamente que si estamos escribiendo la reacción, sí, balanceamos y ponemos. Pero cuando yo estoy leyendo un ejercicio, por ejemplo, y me dan el nombre de un compuesto, lo que tenemos que escribir es eso. ¿Sí? Si ustedes necesitan la reacción completa para poder escribirlo, bueno, háganlo, no hay problema, pero no hace falta, porque pueden armarlo solamente a partir del nombre, ¿sí? O, por ejemplo, si nos dan el número de oxidación. Entonces, ahí armamos ese compuesto, que tiene 2 átomos de potasio que se están combinando con un átomo de oxígeno, ¿sí? Hacemos un poquito de revisionismo y nos acordamos un poco de lo que habíamos visto en la unidad 2 de Lewis. Esto sería de esta manera. Fíjense, el +1 del potasio significa que el potasio puede ceder un electrón. Entonces, cada potasio cede un electrón. ¿Y quién los recibe? El oxígeno. ¿Cuántos puede recibir? 2. 1, 2. Eso es lo que significa la fórmula química, que hay 2 potasios que se están uniendo a un oxígeno. Ahora, vamos al segundo, y después nos vamos a balancear. Vamos a escribir todas las fórmulas de estos 3, y después balanceamos bien en cada caso. Vamos al segundo. Dijimos, el oxígeno sabemos que trabaja con un número de oxidación que es de -2. Y el nitrógeno dijimos que puede tener un montón de valores. Pero, si el oxígeno solo puede trabajar con -2, el nitrógeno entonces, sí o sí, va a tener que trabajar con un número de oxidación positivo. No puede trabajar con uno negativo. Jamás. Frente al oxígeno, no lo puede hacer. Entonces, tiene que trabajar con uno positivo. Tiene un montonazo, pero en este caso vamos a elegir al 5, cuando trabaja con +5. Entonces, ahí, el nitrógeno trabaja con +5, el oxígeno con -2, y vamos a formular el producto. Se van a combinar y escribo el nitrógeno y el oxígeno a la derecha. Ven que siempre les decía, el oxígeno siempre va a la derecha, ¿sí? Ahí la Cami nos dice, los números de oxidación son los electrones que faltan o que sobran para completar el octeto. Acá, bueno, me alegro que se estén dando cuenta, a pesar de que con el Cristian y la Estre se lo venimos diciendo desde febrero, pero está genial que se den cuenta de eso. ¿Ven lo que dice ahí la Cami? Que nos dice, los números de oxidación son los electrones que le faltan o que sobran para completar el octeto, ¿sí? No, no digas eso, Cami, si estoy molestando, ¿sí?
Eso es verdad, que lo habíamos visto en la unidad 2, en la saga que vimos la semana anterior, también lo hemos ido repasando, pero está bueno aprovechar este comentario de la Cami para recordarles que es verdad, el número de oxidación, como les dije al principio, no es un número aleatorio, coincide con la cantidad de electrones que tiene el último nivel. El número de oxidación más alto positivo coincide con el número total de electrones que hay en el último nivel, que también coincide con el grupo de la tabla. Por eso el nitrógeno, por ejemplo, tiene el número de oxidación más 5, es el más alto de todos, significa que en su último nivel tiene 5 electrones. ¿Cuántos le faltan para llegar al octeto? 3. ¿Y cuál es el número de oxidación negativo del nitrógeno? Menos 3. Lo mismo el azufre, por ejemplo. El número de oxidación del azufre más alto de todos es más 6. Significa que tiene 6 electrones en el último nivel. Está en el grupo 16. ¿Cuántos le faltan para llegar al octeto? 2 electrones. Y su número negativo es menos 2. En el cloro también lo pueden ver. Fíjense, tiene 7 en el último nivel, es el más alto de todos, le falta un electrón para llegar al octeto. ¿Cuál es el número negativo? Menos 1. ¿Sí? Siempre hay una relación entre el número de oxidación y la cantidad de electrones. No solamente para esto, sino también cuando tienen que armar enlaces de Lewis. Cuando tienen que hacer el diagrama de Lewis, no les dan el número de oxidación o la cantidad de electrones. ¿Por qué? Y porque ustedes tienen que saber que coincide con el número de oxidación más alto o el más pequeño en el caso de que sea negativo. ¿Sí? Eso siempre, siempre ténganlo en cuenta. Entonces, si ahora trabajamos con el 5, volvemos a copiar acá arriba para guiarnos mejor, y decimos, el nitrógeno va a trabajar con el 5, el oxígeno va a trabajar con el menos 2. Y hacemos lo mismo de recién. El 2 viene para acá. Y el 5 se me va para el oxígeno. Y fíjense, por ejemplo, que el 2 y el 5 no son divisibles por el mismo número. Entonces, no se pueden simplificar esos valores y me queda 2 nitrógenos están unidos con 5 oxígenos. Y de esa manera todos logran completar el octeto. Ahí me preguntan, los gases nobles no forman nunca compuestos, siempre están solitos. Sí pueden formar compuestos, pero en condiciones extremas. Se ha logrado formar compuestos con algunos gases nobles. Pero por suerte para nosotros, no reaccionan ni con su propia madre. ¿Sí? Así que menos para estudiar de los gases nobles. Entonces ahí ya tenemos la fórmula. Y fíjense el nombre. Ese compuesto se formó con el nitrógeno trabajando con el número de oxidación más grande que tiene. Entonces le corresponde la terminación ico. Y fíjense lo que combinamos para formar oxígeno y nitrógeno. Entonces, lo que formamos al juntar el oxígeno y el nitrógeno, oxígeno y no metal, fue un óxido no metálico o un anhidrio. ¿Ven? No metal más oxígeno. Oxígeno más nitrógeno me da un anhidrio o un óxido no metálico. En este caso, un anhidrio. Como es con el número de oxidación más grande, le pongo la terminación ico, me queda anhidrio nítrico. Anhidrio nítrico. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene este compuesto que acabamos de formar con el nitrógeno. Y lo mismo pasa ahora con el sodio y el nitrógeno, por ejemplo. El sodio tiene un solo número de oxidación, que es más 1. No tiene ningún otro valor. Entonces, el nitrógeno sí o sí tiene que trabajar con un número de oxidación negativo. ¿Qué número de oxidación negativo tiene el nitrógeno? Menos 3. Entonces, con ese número va a trabajar. Cuando los voy a combinar y quiero escribir la fórmula, escribo primero el metal y luego el nitrógeno. Y luego intercambio los números de oxidación. Entonces, el sodio está trabajando con más 1, lo cruzo, y el nitrógeno está trabajando con menos 3, lo cruzo también. ¿Qué significa esto? Que tengo 3 sodios unidos a un nitrógeno, y ese es el compuesto que me están formando. Fíjense el número del sodio, más 1. Cada sodio puede dar un electrón. Como tengo 3 sodios, en total tengo 3 electrones. ¿Y al nitrógeno cuántos le faltan? Y 3 electrones, por eso tiene menos 3. ¿De dónde los recibe? De los 3 sodios. Y ahí se me forma el compuesto completo. Entonces, acá ya armamos estos 3 casos. Y
para mirar los nombres, fíjense, nitrógeno acá está trabajando con negativo. Y recién habíamos visto que cuando los no metales trabajaban con número negativo, le poníamos la terminación uro. Entonces, el nitrógeno acá está trabajando como un nitruro, porque trabaja con el negativo. Nitruro de sodio o nitruro sódico, porque como el sodio tiene un solo valor, le podemos poner directamente ico. ¿Sí? Ahora, para balancear estas reacciones, ahí la Sofi me pregunta por qué el nitrógeno, buena pregunta Sofi, porque el nitrógeno tiene un montón de números de oxidación, -1, -2, -3, pero el que más se suele usar es -3. Con -3 es como que el nitrógeno logra estar mucho más estable porque completa el octeto. Si usara -2, le quedan 7 electrones en el último nivel, entonces es inestable y tiene que volver a reaccionar. Por eso van a ver incluso en las tablas, está buena la pregunta para hacer la aclaración, que a veces en las tablas periódicas, cuando miran los números de oxidación de los elementos, algunos están escritos en negrita y otros en letra normal. Los que están en negrita son los más usados. Por eso son los que más frecuentemente usamos. Y los que están en letra normal son los raros o que de vez en cuando se usan. ¿Sí? Por ejemplo, el cloro en la tabla, ustedes van a ver que tiene +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. Pero el 2, el 4 y el 6 no están en negrita, porque son re difíciles de obtener o difíciles de usar. Ahí la Sofi me dice, tengo que usar el -2, ¿va a ser por la nomenclatura? Sí, el nombre nos lo va a dar, pero el -2 y el -1 del nitrógeno no los usamos en inorgánica. Los hemos visto en orgánica, al -2 y -1, que no se han dado cuenta, pero los hemos usado en orgánica para armar distintos compuestos como aminas, amidas, etc. ¿Sí? Pero en inorgánica solo usamos el -3 como negativo. Así que tachen ahí el 1 y el 2 porque por suerte no los vamos a usar. Entonces ahora vamos a balancear estas reacciones. Para balancear o ajustar las reacciones, el objetivo que tenemos que cumplir es que tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos tenga la misma cantidad de átomos. ¿Sí? La misma cantidad de átomos. Y de esa forma logro cumplir la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. En el primer caso, fíjense que tengo en los reactivos un elemento que es monoatómico y un elemento que es diatómico. Consejo, siempre que empiecen a balancear, que vamos a balancear por el método del tanteo, siempre empiecen balanceando el elemento que no es monoatómico. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Esos 7 elementos, que son los únicos que son diatómicos, ahí los vuelvo a repetir, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, son 7 nada más, que son diatómicos. Siempre que los tengan en una reacción, arranquen para balancearlos a ellos primero y después el monoatómico, que son los metales, o por ejemplo el carbono, el fósforo, el azufre, los pueden balancear con cualquier valor que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque cuando vamos balanceando, usamos coeficientes estequiométricos, que son valores numéricos que tenemos que ir agregando adelante de cada uno de los elementos de las moléculas que hemos escrito. Entonces, siempre primero traten de arrancar con los elementos diatómicos y después pasen a los otros. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Fíjense que acá, primero hago la aclaración, yo escribí el 1, ¿ven? Acá se los marco, o por ejemplo, acá en el nitrógeno también lo escribí por una cuestión didáctica. Recuerden que el 1, cuando está como subíndice, no se escribe. ¿Lo pueden escribir ustedes igual? Sí, totalmente. Y no está mal, si les sirve para guiarse, anótenlo, no va a pasar nada, ¿sí? No está de más aclararlo. Entonces, ahí significa que tengo un átomo. Pero cuando miro acá la reacción, yo al mirar digo, bueno, oxígeno, que es el diatómico, primero tengo 1 en los productos y 2 en los reactivos. Y tengo que tener la misma cantidad. Entonces me pongo a pensar, ¿qué número puedo usar yo para multiplicar al 1 y que me dé 2? Y 2 por 1 es 2. Entonces, siempre que tenga un 1 como subíndice, como balanceo, y usando el mismo número que tengo acá adelante. Entonces, 2 por 1 me da 2 oxígenos.
ya lo tengo balanceado. Y fíjense por qué les decía dejar al potasio al final, por ejemplo, acá. Porque el potasio, como acá tiene un número 1, por eso no lo escribimos, si yo necesito 5, le pongo un 5. Necesito 43, le pongo un 43. No me tengo que poner a pensar en si multiplico, si divido, no. Como tiene un 1, el número que yo le ponga adelante me lo va a balancear siempre. Por ejemplo, acá, al agregar este 2 que me balanceó el oxígeno, ahora tengo que hacer 2 por 2 me da 4. Es decir, que ahora en los productos tengo 4 potasios. Entonces, tengo que tener también 4 potasios en los reactivos. Me pongo a pensar, ¿qué número multiplicado por 1 me da 4? Y 4. 4 por 1, 4. Entonces, ahí ya logré balancear esa reacción. Y también un dato importante, que acá, que no sé si lo han visto, pero es algo que se repite. Cada vez que ustedes formen el mismo grupo de compuestos, por ejemplo, cuando están formando óxidos metálicos, todas las reacciones de obtención, cuando el número de oxidaciones es más 1, se balancea de la misma manera. Cuando el número de oxidaciones es más 2, de la misma manera. Cuando es más 3, de la misma manera. Más 4, más. Siempre eso se repite. Entonces, si ustedes acá quieren formar el óxido del sodio, del litio, del francio, por ejemplo, lo van a balancear de la misma manera. 4, 1, 2. Siempre. O por ejemplo, la plata más 1, igual. El oro, trabajando con más 1, igual. Siempre, siempre se repite eso. Porque como trabajan con números, siempre los coeficientes van a ser iguales. Y si revisan, por ejemplo, el TP de la unidad 3, cuando tenemos que formar óxidos, anhidrios y todas esas cuestiones, van a ver que se repite, son iguales, se balancean de la misma manera. ¿Sí? Ahora, vamos al segundo, por ejemplo, con el nitrógeno y el oxígeno. Tenemos acá 5, 2, y bueno, acá los dos son diatómicos, o sea que arranque por donde arranque, voy a tener que eventualmente llegar al diatómico. Acá lo mismo, arrancar por el nitrógeno del oxígeno. Pero una forma muy sencilla de poder balancear, cuando tengo este caso, por ejemplo, que si pongo un 2 me afecta al otro, que pum, que pan, es pensar en el múltiplo común menor o en el máximo común divisor, dependiendo cómo lo veo. ¿Sí? Múltiplo común menor, ahí que lo hemos visto, creo que quinto, sexto grado en la primaria, nos va a ayudar ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros, por ejemplo, miramos al oxígeno, vamos a ver que el oxígeno tengo en los reactivos 2 y en los productos tengo 5. Entonces, 2 y 5. Al toque nos damos cuenta que 2 y 5 no tienen nada que ver uno con el otro. 2 es un número par, 5 es un número primo y es un número impar, o sea, nada que ver uno con el otro. Pero, si yo pienso en el múltiplo común menor, lo que tengo que pensar es, ¿qué número es divisible por 2 y por 5? ¿Cuál es el múltiplo común menor entre 2 y 5? Y 10. 2 por 5 es 10, 5 por 2 es 10. ¿Qué significa el múltiplo común menor ahí o el 10? Que si yo logro tener 10 oxígenos de un lado y 10 oxígenos del otro, la reacción me queda balanceada. Entonces, siempre piénsenlo así. Digo, tengo un 2 y un 5. Bueno, ¿cuál es el múltiplo menor entre estos dos? 10. De ahí puedo sacar cuántos necesito tener para tener balanceado el oxígeno. Si yo logro tener 10 oxígenos de un lado y del otro, me queda balanceado. Y se cumple. Entonces, dije, múltiplo común menor, acá dijimos, es 10. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 2 para que me dé 10? Por 5. Entonces, pum, balanceo. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 5 para que me dé 10? Y por 2. Pum, ya me quedó balanceado. ¿Ven? 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. Con el múltiplo común menor, siempre. Ahí lo pueden ver de esa manera. Lo mismo con el nitrógeno. Tengo 2 nitrógenos en los reactivos y 4 nitrógenos en los productos ahora. ¿Sí? Ahí pienso lo mismo. ¿Cuál es el múltiplo común menor entre 2 y 4? Y es 4. 4 por 1 es 4, 2 por 2 es 4. Entonces, uso esos mismos valores. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 2 para que me dé 4? Y por 2. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 4 para que me dé 4? Por 1. Acá debería poner 1, pero no lo escribo. Y de esa manera, fíjense que queda balanceada la reacción. ¿Sí?
Siempre traten de verlo con el múltiplo común menor y van a ver que les es más fácil porque ahí les da la respuesta directamente de qué elemento, de qué número, perdón, tenemos que usar para poder balancear una reacción. Y en el tercer caso, por ejemplo, también se aplica lo mismo. Fíjense en el caso del nitrógeno y el sodio. Arranco por el nitrógeno porque es el diatómico, entonces me facilita muchísimo arrancar por el diatómico, y digo, ¿cuál es el múltiplo menor entre 1 y 2? Y el múltiplo común menor es 2. Entonces, si yo logro tener 2 nitrógenos y 2 nitrógenos, ya la tengo balanceada. En el caso del reactivo, ¿por qué número tengo que multiplicar al 2 para que me dé 2? Por 1. Entonces, no lo escribo. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 1 para que me dé 2? Por 2. Y ahí ya balanceamos los nitrógenos. Y ahora con el sodio. Tengo en los reactivos un sodio y en los productos tengo 2 por 3, 6 sodios en total. Pienso lo mismo. ¿Cuál es el múltiplo común menor entre 6 y 1? 6. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 6 para que me dé 6? Por 1. Entonces, no escribo nada, en los productos ya cumplí. En los reactivos tengo 1, entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar al 1 para que me dé 6? Por 6. Y ahí ya la reacción quedó balanceada, ¿sí? En los tres casos. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, anécdota, algo que quieran sacarse adentro? ¿Rotitín? Estamos, muy bien. Ahí la veo por lo mismo que no, así que podemos ahí seguir. Tenemos también, muy bien. Esto a nivel de formulación y balanceo. Ahora, como les digo, revisen después si pueden el tema de obtención de anhídridos, de hidruros, de óxidos, y van a ver que si lo piensan con el múltiplo común menor, por aquí es más fácil balancear, y cuando vean que esos números, esos coeficientes se repiten siempre, van a ver que es por ahí más fácil poder balancear estas reacciones. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos formular o queremos balancear una reacción suelen ser los hidróxidos, los ácidos y las sales, que son la muerte siempre, ¿sí? Pero no es imposible. Cuando tenemos hidróxidos, nosotros habíamos dicho recién que para poder formarlos había que hacer reaccionar un óxido metálico con agua, y si quería obtener oxoácidos, hacía reaccionar un anhídrido con agua, y para los hidrácidos era simplemente el hidruro no metálico disuelto en agua. Ojo, disuelto, no reacciona, sino que agarro el hidruro no metálico, lo meto en agua y me forma el hidrácido. Pero hay una forma en la que podemos formular esos compuestos, que por ahí suele ser en el caso de los hidróxidos y los hidrácidos más sencilla, y por ahí en los oxoácidos un poco más difícil, pero la vamos a ver igual porque van a ver que les va a salir un poquito. Primero vamos con los hidrácidos. Los hidrácidos son ácidos, o sea que tienen hidrógeno en su fórmula, pero tienen un no metal. Son compuestos binarios. Eso significa que están formados únicamente por dos elementos, un no metal y un hidrógeno. Una fórmula general por la que los podemos representar es esta: hidrógeno y un no metal. ¿Ven? NM. Siempre hidrógeno y no metal. ¿Cómo se forman los hidrácidos o cómo los puedo formular? El hidrógeno, siempre, 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 el hidrógeno está trabajando con número de oxidación más 1. Siempre es positivo, siempre. El hidrógeno es positivo siempre. En el único caso donde el hidrógeno trabaja con número de oxidación negativo es acá, para formular hidruros. Nada más. Pero como yo les dije, como acá se acaba el camino y no nos interesan los hidruros, por regla general, el hidrógeno siempre, siempre trabaja con número de oxidación más 1. Y el no metal tiene que trabajar, por lo tanto, siempre con un número de oxidación menos tanto, ¿sí? Siempre tiene que ser negativo el número de oxidación del no metal. Entonces, vamos con unos ejemplitos. Escribo fórmula general, hidrógeno, y ponemos, por ejemplo, el azufre. Escribo, por ejemplo, hidrógeno y ponemos al bromo, por ejemplo, al lado.
Ese es como el esqueleto de lo que va a ser la fórmula química del hidrácido. Para poder formular, hacemos lo mismo que hacíamos recién. Y fíjense que acá no estamos trabajando con una reacción, sino directamente con la formulación. Escribo un elemento, escribo el otro, y los números de oxidación los cruzo. Entonces, como el hidrógeno trabaja con un número de oxidación positivo, que es +1, y el azufre trabaja con un número de oxidación, que es -2, directamente cruzo. El 2 me perjudica el hidrógeno. Y el 1 iría acá, pero dijimos, el 1 no se escribe. Esta es la fórmula del ácido sulfídrico. ¿Ven? La terminación hídrico, ¿por qué? Porque tiene hidrógeno nada más. Entonces, si es azufre, digo sulfuro, pero es hídrico. Entonces, ácido sulfídrico. El de abajo, por ejemplo, es ácido bromídrico. Le agrego siempre la terminación hídrico, cuando estamos trabajando con hidrácidos. Y ahí entonces ya lo formulamos. El bromo, por ejemplo, tiene número de oxidación -1, y el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Los cruzamos, acá me quedaría un 1, acá también un 1, entonces directamente no lo escribo. Ya, esa es la fórmula del ácido bromídrico. Un hidrógeno y un bromo unidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el ácido sulfídrico, tenemos un azufre unido a 2 hidrógenos. ¿Ven? Y ahí todos están contextos que pueden terminar el octeto. En el caso del ácido bromídrico es un bromo unido a un hidrógeno. ¿Sí? Eso es como la regla general ahí de los hidrácidos. Pero en los oxoácidos no suele ser tan sencillo formularlos, porque muchas veces para poder formularlos nos tenemos que acordar de la fórmula del anhídrido, hacerlo reaccionar con agua y ahí obtener el ácido, pero eso suele ser un poco engorroso hacerlo y por ahí nos lleva mucho tiempo. Pero hay una regla para poder formular los oxoácidos, que es la siguiente. Cuando yo quiero formular un oxoácido, que por regla general o por fórmula general tienen esta forma: hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿sí? Por eso son oxoácidos, porque además de hidrógeno tienen oxígeno, son compuestos ternarios, tienen 3 elementos distintos. Lo que tengo que pensar siempre es, ¿cuál es el número de oxidación del metal? ¿Es un número impar o es un número par? Entonces, puedo tener dos posibilidades. Si el número de oxidación del no metal es impar, acá lo vamos a poner ahí para que nos quede más bonito, pum. Esto después si quieren se los paso, porque no lo habíamos, no creo que no lo tenemos anotado en ningún cuadrito o algo, o cuando el número de oxidación es par. Si el número de oxidación del no metal es impar, la pregunta que yo me tengo que hacer es, bueno, ¿cuántos oxígenos le voy a poner a la fórmula? Por ejemplo, el nitrógeno. Usemos de ejemplo el nitrógeno. Tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Eso es como el esqueleto que vamos a completar con los subíndices. Y como ejemplo para número par, usamos el azufre. Entonces, hidrógeno, azufre, oxígeno. Si el número de oxidación es impar, lo que hacemos es esta cuenta. Acá se la escribo más bonito. ¿Cuántos oxígenos le tengo que poner? Y el número de átomos de oxígeno va a ser igual a el número de oxidación del no metal, vamos a poner acá, número de oxidación, me fue re feo. Número de oxidación del no metal, más 2, dividido 2. Esa es como la regla. En cambio, cuando el número de oxidación del elemento, perdón, ahí esperen que lo arreglo bien para que nos quede acá. Este era para acá. Ahí. Entonces, recapitulando, que ahí se me chanfleó. Cuando el número de oxidación del no metal es impar, la cantidad de oxígenos que vamos a agregar es igual a el número de oxidación del no metal, la ponemos número de oxidación del no metal, más 1 dividido 2. Y cuando el número de oxidación del no metal es par, la cantidad de oxígenos
es igual a el número de oxidación del metal más 2 sobre 2. Vamos con estos ejemplos. Entonces, primero, reglas generales. Todos los ácidos, todos los oxoácidos de no metales que tienen número de oxidación impar, tienen un solo hidrógeno. Todos. Menos los casos especiales, ¿sí? Del fosfórico, del arsénico, que son aparte. Pero si no, siempre. Todos los oxoácidos de los números de los no metales que tienen números de oxidación impar, tienen siempre un solo hidrógeno. En cambio, todos los oxoácidos de todos los no metales que tienen número de oxidación par, por ejemplo, teluro, azufre, tienen cantidad de hidrógenos 2. Eso siempre se cumple. Siempre. Entonces, todos los oxoácidos de los no metales con número de oxidación par siempre van a tener 2 hidrógenos. Y todos los oxoácidos de los no metales que tienen número de oxidación impar siempre van a tener un solo hidrógeno. Entonces ahí ya podemos ir formulándolos mucho más rápido. Vamos acá entonces con el ejemplo del nitrógeno. Queremos formar el oxoácido del nitrógeno que tiene número de oxidación más 5. Hacemos esta cuenta entonces. Como ya sabemos que es impar, va a tener un solo hidrógeno y vemos cuántos oxígenos tenemos. El número de oxidación del no metal, más 5, más 1, me da 6. Dividido 2, me da 3. Eso significa que con 3 oxígenos ya tengo la fórmula del ácido correspondiente. Si está trabajando con más 5, que es el más grande de los números de oxidación, eso significa que estamos formando el ácido nítrico, que se reconoce o se sigue manteniendo el mismo nombre. Número más alto, ico, entonces el ácido que forma con el número más alto, ico, nítrico. Vamos con el azufre. Primero habíamos dicho, azufre tiene número de oxidación par. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar con el más 6. Y ya habíamos dicho, todos los oxoácidos de los no metales que tienen número de oxidación par tienen 2 hidrógenos siempre. Entonces, ponemos el 2, que va de cajón. Sin pensarlo, ya lo notamos. Ahora, ¿cuántos oxígenos va a tener? Hacemos número de oxidación del metal, 6 más 2, dividido 2. Entonces me queda 8 dividido 2, 4. Este ácido tiene 4 oxígenos. Y ahí ya tenemos la fórmula del ácido, del oxoácido, que se forma con el azufre. Que en este caso, como está trabajando con el número de oxidación más alto, es ico, entonces es el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió bien? ¿Cómo calcular la cantidad de oxígenos para formular ¿Por el par? qué al hidrógeno en el impar le puso 1 y al par le puso 2? Porque por reglas así, todos los ácidos que tienen número de oxidación impar tienen 1 y los que tienen par tienen 2 hidrógenos. Tiene que ver con las cargas, igual. Porque si trabajamos con el número de cargas, todas las cargas que tenemos acá, si hacemos la suma, esto me da más 1 más 5 más 6. Y acá como tenemos 3 oxígenos, cada uno con menos 2, menos 2 por 3, menos 6. Entonces me termina dando 0. De ahí viene en realidad. Pero por regla general, puedes poner 1 y puedes poner 2 directamente y siempre va a quedar bien. Pero hay que acordarse que los casos especiales, como los del fósforo, los del arsénico, los del boro, los del silicio, esta regla no la respetan. ¿Sí? Ahí sí es de memoria, lamentablemente, porque no he encontrado hasta ahora una regla para esos casos. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, gracias. De nada. Ahí se nos dice, yo había leído que se bajaban los números de oxidación de cada elemento y se simplificaban si todos los números eran pares, si no, quedaban los mismos números de oxidación. Efectivamente, ahí la ISA lo que mandó el grupito es para la formulación, pero eso principalmente se aplica cuando formulamos óxidos, anhidrios o sales, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver. Cuando bajamos el número de oxidación, que es lo que miramos recién, por ejemplo, acá, justo no tuvimos ningún caso, pero si los dos números, por ejemplo, fueran simplificables, sí
simplifico hasta que me quede el menor valor posible. Por ejemplo, acá el 2 y el 5 no son simplificables, entonces no lo podemos simplificar. Pero si fuera, por ejemplo, 2 y 6, sí, ahí los divido por 2 hasta quedar con el valor más pequeñito. Por ejemplo, acá para aprovechar, tenemos este caso, por ejemplo. El azufre combinado con el oxígeno, acá el oxígeno trabaja con +6, y el oxígeno con -2, cuando cruzo, me queda 2 y 6. Pero como 2 y 6 son divisibles por el mismo valor, divido por 2, me queda 3, divido por 2, me queda 1, entonces la fórmula correcta es con los menores valores posibles. ¿Ahí quedó bien? ¿La duda esa? Ahí para ver si quedó todo bien. Y... joya, muy bien, ¿sí? Ahora, si retomamos desde lo que habíamos visto de ácidos, acá, vimos hidrácidos, vimos oxoácidos, y después nos quedan hidróxidos. Pero los hidróxidos son mucho más fáciles de formular. ¿Por qué? Porque los hidróxidos tienen una fórmula general que es metal y oxidrilo, que se suele poner de esta manera, una X acá abajito. ¿Qué significa esta X? Es el número de oxidación del metal. ¿Sí? Número de oxidación del metal. Entonces, para formular hidróxidos, digo que es mucho más sencillo porque directamente escribimos el metal, por ejemplo, calcio, y al lado el oxidrilo. El oxidrilo es un anión, tiene carga negativa, que está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno acá logra completar el octeto, se queda tranqui, pero al oxígeno todavía le está faltando, o tiene, mejor dicho, un electrón de más. Por eso tiene carga negativa, ¿sí? Porque no llega a completar el octeto. Que el oxidrilo sale del agua. Por ahí en orgánica ahora lo vemos mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo funcional de los alcoholes, ahí el oxidrilo siempre tenía carga negativa. Entonces, formulamos acá. Encerramos al oxidrilo entre paréntesis, porque independientemente de su valor, si lo quieren encerrar siempre para poder formularlo, es más fácil, así no se confunden, pero también acá ni siquiera es que cruzamos números de oxidación. Directamente pienso, ¿cuál es el número de oxidación del metal? Y, por ejemplo, el calcio tiene carga +2, directamente 2 oxidrilos. Por ejemplo, el hierro. El hierro puede trabajar con 2 números de oxidación. Puede trabajar con un número de oxidación +2 o con un número de oxidación +3. Entonces, también pienso, si quiero formar el hidróxido del hierro con número de oxidación +2, directamente número de oxidación del hierro +2, 2 oxidrilos. Si quiero formar el hidróxido del hierro con número de oxidación +3, directamente, ¡pum!, 3 oxidrilos. ¿Eh? Siempre el mismo número de oxidación de metal es la cantidad de oxidrilos que yo tengo. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso del calcio, lo que yo tengo es un calcio unido a 2 oxidrilos. ¿Eh? Por eso siempre directamente usamos el número de oxidación del metal como subíndice de los oxidrilos. Eso siempre, siempre se va a respetar. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando queremos formar sales? Que es el paso siguiente, porque ya vimos ahí cómo formar ácidos, hidróxidos. A ver acá, consulta. En los oxoácidos, cuando usamos la regla de par impar, ¿qué índice va a tener el no metal cuando termine de formar el compuesto? Muy buena pregunta. En los oxoácidos, ven que acá le pusimos un subíndice al no metal, porque siempre en los oxoácidos el subíndice del no metal es 1. Por lo menos en los que nosotros usamos, siempre el subíndice del no metal es 1. Excepto en el caso del cromo, que está el ácido dicrómico, que es el único caso medio fantasma que tenemos. Pero si no, en todos los otros casos, siempre, siempre, los que tienen subíndices distintos de 1 pueden ser el hidrógeno o el oxígeno, pero el no metal siempre va a tener subíndice de 1. ¿Sí?
Eso también como regla general porque es más fácil ahí poder formularlo, ¿sí? Entonces, ahora la duda que siempre aparece, como les digo, puede haber hidróxidos, ácidos, etcétera, es cómo formular sales. Las sales, por regla general, se forman a partir de un ácido y una base, es decir, un hidrácido, un oxoácido, ácidos, y una base, hidróxidos. ¿Hay otras formas de formar ácidos, de formar sales, perdón? Sí, un montón. Pero vamos a focalizarnos en la más importante y más usada y la más básica también para formular ácidos. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos reaccionar un ácido y una base, pero la podemos formular directamente a partir del nombre de la sal. Pero cuando leemos el nombre de la sal, siempre tenemos que hacer la relación con el ácido que usamos para formarla y con la base que usamos para formarla. Si ustedes tienen a mano ahí la tablita de aniones y cationes, van a ver que todos los ácidos que tenemos pueden perder hidrógenos y todos los hidróxidos que tenemos pueden perder oxidrilos, ¿sí? Por ejemplo, en los casos que vimos recién, acá lo vuelvo a mirar, el caso, por ejemplo, de el ácido nítrico puede perder un hidrógeno. En el caso del ácido sulfúrico puede perder dos hidrógenos. Lo mismo con los hidróxidos. El hidróxido de calcio, por ejemplo, puede perder dos oxidrilos. El hidróxido férrico, por ejemplo, que es el de abajo, que está formado por el número de oxidación más grande, por eso es férrico, puede perder tres oxidrilos. ¿Sí? Siempre hay que mirar, en los casos de los ácidos, cuántos hidrógenos tiene, y en el caso de los hidróxidos, cuántos oxidrilos tiene. Porque eso me va a servir para poder formular la sal. Entonces, vamos con algunos ejemplos de nombres de sales, ¿sí? Aclaro igual que estamos trabajando acá con la nomenclatura tradicional, ¿sí? Porque en la unidad 3 habíamos visto que estaba la nomenclatura de stock, la sistemática, la tradicional, pero la tradicional es la que más utilizamos, ¿sí? Por eso he estado trabajando con esa. Entonces, vamos a poner acá algunos ejemplos de sales. Por ejemplo, les voy a poner sulfato férrico como un ejemplo, otro, por ejemplo, cloruro cálcico, ¿sí? Ahí con esos dos podemos trabajar. Fíjense los nombres. Cuando yo veo, por ejemplo, acá, sulfato férrico o cloruro cálcico, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué parte viene del ácido y qué parte viene del hidróxido? O mejor aún, ¿qué ácido usé y qué hidróxido usé? Esas son las dos preguntas que nos tenemos que hacer al principio. Entonces, mirando el nombre, ahí por ejemplo, sulfato férrico, podemos darnos cuenta que tenemos la primera parte del nombre, sulfato, y nos suena a azufre, a sulfúrico. Y está bien, siempre guíense por lo que les suena. Sulfato, azufre, no metal, listo. Ahí ya reconocí una parte. Después, férrico, ¿de dónde viene? Y, del hierro, listo. Eso ya tenemos la mitad o más de la mitad hecho. Reconocer por lo menos esos elementos. El tema ahora es, ¿qué significa que me diga férrico? ¿O qué significa que me diga sulfato? Cuando los ácidos, sean hidrácidos o oxoácidos, pierden hidrógenos, se convierten en aniones. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, lo voy a formular acá, y en esta fórmula, cuando pierde hidrógenos, ¿ven? Acá, pum, pierde dos hidrógenos, por ejemplo, ha perdido dos cargas positivas. Entonces, copio todo lo que me queda acá, azufre, oxígeno 4, y como perdió dos cargas positivas, ¿qué le quedó acá a esta partecita de la molécula? Y dos cargas negativas, ¿sí? Siempre las cargas negativas que me quedan es igual a la cantidad de hidrógenos que perdió el ácido. Si el ácido perdió un hidrógeno, me queda una carga negativa. Si perdió tres hidrógenos, me queda con tres cargas negativas. Siempre véanlo con la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, este es el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Lo habíamos formulado recién con el número de oxidación más grande, que era más 6. Entonces, cuando perdió los hidrógenos y se convirtió en un anión, ¿ven? Ya no le puedo decir más sulfúrico,
¿Por qué? Y porque el que es sulfúrico es el ácido. En realidad, eso que yo les marco ahí, que tiene carga -2, cambió el nombre y ahora se llama sulfato. Se le cambia al anión la terminación ico por ato. Y si el ácido terminara en oso, como por ejemplo sulfuroso, nitroso, fosforoso, le cambio la terminación oso por ito. Oso bonito, pico de pato. Que es la mnemotecnia para acordárselo. Sulfúrico pierde los hidrógenos, completo, sulfato. El ácido nitroso, por ejemplo, pierde el hidrógeno, nitrito. ¿Ven? Siempre el nombre tiene que ver con el ácido del que viene. Entonces, ¿cómo formo el sulfato? Y me acuerdo del ácido correspondiente. Como termina en ato, sé que el ácido tenía que terminar en ico, sulfato, sulfúrico, listo, lo formulo, le saco los hidrógenos, me quedo con el sulfato. Entonces, ahí ya lo tenemos conocido. Y lo podemos anotar. Acá, por ejemplo, en violeta, anoto el sulfato. Pum, ahí, al costado. Y en el caso del catión férrico, no hace falta pensar en el hidróxido siempre. Ojo que acá estoy trabajando con sales neutras. No vamos a ver las ácidas y bases por dos motivos. Primero, por tiempo, y segundo, porque si se han dado cuenta a lo largo de las otras unidades, es muy raro que usemos sales ácidas o básicas. Siempre trabajamos generalmente con las neutras, ¿sí? Pero la regla se sigue respetando igual. Con los cationes, que tienen carga positiva, fíjense que se sigue respetando lo que les dije al principio, negativo con positivo, es más fácil porque no tengo que pensar en el hidróxido, sino directamente en el número de oxidación. Porque todos los cationes que usamos, o la gran mayoría de los cationes que usamos, es solamente el metal con carga positiva. No tiene nada más. A diferencia de los aniones, como por ejemplo el sulfato, que sí, tiene oxígeno, entonces por ahí lo tengo que pensar un poquito más. Pero acá me dice férrico, viene del hierro. Entonces pienso, el hierro, ¿qué número de oxidación tiene? 2 y 3. Bueno, si es ico, tiene que estar trabajando con +3. Ese es el catión férrico. Hierro con carga +3. Entonces acá anotamos el hierro. ¿Sí? Pum. Anoto arriba, si quieren anotar las cargas de cada uno, el catión férrico tiene carga +3, el anión sulfato tiene carga -2, y para formular, la regla es la misma que usábamos para anhídridos y óxidos. Agarro el catión y ese número del anión me lo llevo como su índice. Entonces cruzo también las cargas. Este 2 me va a afectar al hierro. Y este 3 del hierro no lo puedo poner directamente acá abajo, porque eso significa azufre, oxígeno 43. No. ¿Qué hay que hacer cuando tengo más de un átomo que se ve afectado por ese número? Encierro en paréntesis. Entonces, ahí recién pongo el 3. Si a ustedes les sirve más, espera que hice el si a ustedes les sirve más poner paréntesis a lo loco, pongan paréntesis a lo loco, no importa, lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Si acá al hierro le hubieran puesto un paréntesis, nadie se va a enojar. Si ustedes lo entienden, joya, ¿sí? Entonces, hierro 2, sulfato 3. Tengo dos hierros que están unidos a 3 sulfatos, ¿sí? Tengo esto, acá les hago diagrama de Lewis rapidito para que lo vean. ¿Ven? Tengo dos hierros acá unidos a 3 sulfatos. Carga el hierro, 3. ¿Ven? Ahí. Carga el sulfato, 2. Entonces acá tengo uno, acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Sí? Que esta rayita, bueno, tendría que haber quedado un poquito más abajo, pero más o menos esa sería la estructura que tenemos acá en la sal. ¿Sí? Esta es una oxosal. ¿Por qué? Porque se formó con un oxoanión, que viene de un oxoácido, y con un catión, sulfato férrico. ¿Sí? Siempre, como les digo, si lo quieren poner en paréntesis, por ahí se entiende un poquito mejor. Ahora, por ejemplo, acá, caso del cloruro cálcico. En este caso, primero comparen bien la terminación de una sal y de otra.
1, ven que termina en ato o en ito. Siempre que las sales terminen en ato o en ito, son sales que tienen oxígeno. Oxosales que vienen de oxoácidos, ito o ato. Cuando las sales terminan en uro, cloruro de sodio, cloruro cálcico, cloruro de magnesio, que sea, cualquier ejemplo que se les ocurra que termine en uro, no tienen oxígeno. ¿Por qué? Porque ese anión que ustedes leen ahí, cloruro, viene de un hidrácido, y los hidrácidos no tienen oxígeno. Entonces, formularlos suele ser un poquito más fácil, porque directamente lo que hay que hacer es, leo el nombre de la sal, y ahí dice cloruro calcio con tilde. Acá lo voy a arreglar rapidito para que quede en el nombre, sería cloruro cálcico, ¿sí? Está más bonito el nombre. Entonces, ¿cómo formulamos acá? Cloruro cálcico. Hacemos el mismo razonamiento de recién. Leo el nombre y me pongo a pensar, bueno, ¿cuál tiene terminación uro, ato o ito? ¿Cuál es el anión? Porque siempre los aniones o terminan en ito, o en ato, o en uro. No hay otra chance. Acá, uro es el cloruro, ese es el anión. ¿Y cómo lo formulo el cloruro? Cuenta. Simplemente pienso en el número de oxidación. Cada vez que el anión termina en uro, cloruro, bromuro, fosfuro, nitruro, yoduro, fluoruro, sulfuro, todos esos tienen carga que es igual a su número de oxidación negativo. Entonces, cloruro, digo, bueno, cloro. ¿Cuál es el número de oxidación negativo del cloro? -1. El cloruro tiene carga -1. Cálcico, digo, calcio. ¿Qué número de oxidación tenía el calcio? Y uno solo, +2. Entonces, esa es la carga del catión cálcico. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar acá, anoto el catión, anoto el anión, que fíjense que todos los aniones que terminan en uro tienen un solo átomo. ¿Sí? Ahí la Belu me dice, ¿cómo se sabe que el cloro es 1? Memoria. Ahí no hay otra respuesta. Memoria, porque los números de oxidación, acuérdense que se les tienen que saber de memoria. Si hay relación, que sí tiene, como dije, con el número, de la cantidad de electrones en el último nivel, que tiene relación con la tabla, pero en el caso, por ejemplo, del uro, es porque siempre los no metales solo tienen un número de oxidación negativo. Entonces, es el único que podemos usar. No hay dudas, digamos, como por ejemplo ico-oso o hipo-oso, perico, ¿sí? En esos casos que tienen muchos. En los negativos, como hay uno solo, cuando me dice uro, es el único que puedo usar, que siempre es negativo. En el caso del nitrógeno, que tiene varios negativos, recién les dije, el -1 y el -2 lo tachan, lo borran, porque nunca lo usamos, siempre -3. ¿Sí? Pero acá el cloruro, dijimos cloro, ¿cuál tiene negativo? -1. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la terminación uro. ¿Sí? Entonces, acá lo anotamos. Número de oxidación, -1. Y el calcio, dijimos, solamente tiene número de oxidación +2. Entonces, ya acá muchas más dudas no hay. ¿Y qué hacemos ahora? Cruzamos. Entonces, el 2 del calcio se viene al cloro y el 1 del cloro al calcio. Pero como es 1, no lo escribimos. Esta es la fórmula del cloruro de calcio. Son dos cloros que reciben 2 electrones, cada uno un electrón, del calcio. ¿Mm? Esa es la fórmula y esa es la estructura de Lewis que tenemos. Bueno, los tengo que liberar ahora porque sé que a las 3:30 3:45 entran a cursar algunos al turno tarde, pero dudas de lo que podemos ver hoy. ¿Les sirvió algo? ¿Algún feedback o alguna duda que A tengan? mí sí. ¿Sí? Gracias, Luli, ¿sí? La idea de esto era un poco, como les digo, para que se puedan ordenar, porque sabemos que es muchísima información, que es muchísimo lo que han visto y lo que todavía queda por ver, pero lo importante, esto sí no tiene tanto que ver con la sal, o con la sal del número de oxidación, pero yo sé que es mucho lo que les queda por ver de química, física y biología, pero ordénense, eso es lo más importante. Por más que ustedes crean que no han visto nada o que les queda mucho, que no van a llegar, que no alcancen, ordénense. ¿Sí? Como siempre les digo, cuando llegan a la casa y la casa está hecha un quilombo,
y tenemos dos opciones. O nos tiramos en el piso a llorar porque es un despelote la casa, o movemos una botellita a la mesa y eso ya nos hace sentir bien. Bueno, ordénense, ¿sí? Eso es lo más útil. Por más que nos lleguen a ver todos, si están ordenados, van a poder hacer mucho más, ¿sí? Así que eso. Gracias por haber estado y bueno, cualquier duda, estamos siempre ahí disponibles en las clases para solucionar y estén atentos a las otras sagas que están ahí en Moodle, también las tienen publicadas ya con la fecha. ¿Sí? Así que les dejo un abrazo muy grande. Y luego lo subimos a YouTube, esta y la otra. Profe, nos vemos. Pásenla bien. Gracias, Ron. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.